Buenos días con todos. Vamos a hablar un poco sobre los protocolos de comunicación y en este caso del cable, bueno, de los cables para el uso de RS485. ¿Ok? Cualquier consulta me van escribiendo por el chat. Bueno, a ver, primero hablarles un poco de Condener. Nosotros somos una fábrica de cables especiales. Estamos en Barcelona y estamos trabajando con DNT, el nivel de distribución, con cables para señales como el RS485. Comenzamos. Hablar del RS485 es hablar de un protocolo de comunicación que fue lanzado por la TIA o la EIA y la EIA, que es la Asociación de, bueno, la Alianza de Industrias Electrónicas y la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones, ¿no? El RS485 fue creado para reemplazar las capacidades del protocolo que se venía trabajando anteriormente, que era el RS232, ¿no? Encontramos cuatro características de ventaja o principales que podríamos hablar del RS485. Primero, hablar del canal de comunicación simétrico o la recepción y transmisión de datos que exige dos hilos para señales equivalentes. Los hilos de estas dos señales que se utilizan para transmitir la información en ambas direcciones alternativamente, ¿no? La transmisión de datos bidireccional o semidúplex, su principal ventaja sería que permite incluir varios dispositivos RS485 en un mismo bus, lo que hace posible que varios nodos se conecten entre sí. El flujo de estos datos en serie puede ser transportado por una única dirección. La transferencia de datos hacia el otro lado requiere la utilización de un transceptor, como en las comunicaciones. Un transceptor que normalmente también lo llamamos controlador, que forma parte de un circuito eléctrico y forma o envía la señal física del transmisor, ¿no? Otra de las características podríamos hablar del multipunto. La línea de comunicación RS485 puede funcionar con varios receptores y transceptores conectados. Es decir, se puede conectar un transmisor y varios receptores simultáneamente a la línea de comunicación. Todos los otros transmisores que precisen conectarse deberían de esperar hasta que la línea de comunicación esté disponible para la transmisión de datos. Podemos ver en la imagen la línea del transmisor y el receptor, ¿no? Otra parte que también podríamos resaltar como característica principal es la distancia y la velocidad, ¿no? El RS485 permite alcanzar hasta 10 megabits a una distancia de 15 metros y su longitud máxima podría ser, bueno, es de 1200 metros y en la cual transmite 100 kilobits. Hablar de RS485 igual nos va a hacer comentar un poco sobre los protocolos antecesores que vendrían a ser el RS232 y el RS422. En el slide que estamos apreciando en la pantalla vemos que la velocidad de las interfaces diferenciales entre ya sea el RS232 y el RS485 es superior a lo que antiguamente se utilizaba, que es el RS232, ¿no? Además que el RS232 tiene una velocidad máxima de respuesta definida, ¿no? Esto se hizo para evitar reflejos en las señales a velocidades de respuestas máximas, que también limita la velocidad máxima de comunicación entre las líneas. Para las dos otras interfaces que vendrían a ser el RS422 y el RS485, la velocidad de respuesta es indefinida a comparación contra la del RS232, ¿no? Esto para evitar reflejos en los cables de tiradas más largas, ¿no? Para esto es necesario siempre que se pueda utilizar resistencias de terminación. Solamente decir que el RS485 ya prácticamente reemplazó a lo que es el RS422 y el RS232, casi generalmente.
La topología de red que se utiliza en las conexiones podrían ser las diferentes que se muestran en la pantalla. Sin embargo, bueno, se podrían utilizar relativamente, mientras que las distancias son relativamente cortas. La influencia de la topología de red en su rendimiento, en este caso, no sería muy significativa. Sin embargo, cuando los efectos de las líneas de transmisión empiezan a aparecer, hay una topología que es la más utilizada y que hace posible su manejo, ¿no? Que es el tipo de DC chain. Ojo, esto no significa que sea imposible implementar una red funcional con otra topología. Sin embargo, en la práctica, controlar las reflexiones sobre una red de tipo estrella, por ejemplo, es más complicado y se podría llamar hasta que es una ciencia poder controlarlo, ¿no? Eh, Cuando se utiliza un bus con derivaciones, se recomienda que la longitud de las derivaciones que se conectan a cada dispositivo o a la línea de comunicación principal sea lo más corto posible que la longitud del bus principal. Ojo con esto. Cuando hablamos de tipos de conexiones, hablamos en el RS485 podemos hablar del HAL duplex y el full duplex, ¿no? El HAL duplex que está comunicado por dos conductores, no voy a decir cables porque un cable puede tener muchos conductores, entonces sería un cable de dos conductores, que es la manera más común de poder utilizar el RS485, en el cual se utiliza un par para la transmisión y la recepción de datos, ¿no? Se conectan varios dispositivos en la forma del bus, como lo pueden ver en la figura, y diferentes dispositivos RS485 utilizan diferentes notaciones para indicar la forma correcta de conectar el par de comunicación bidireccional, ¿no? Ahora, si hablamos de una comunicación full duplex, ya tenemos que utilizar cuatro conductores en dos pares, ¿no? Para la comunicación. Por un par trabajan los datos transmitidos en el sentido de convertidor a dispositivo de la red, que sería el par convertidor, y por el otro par, los datos transmitidos en sentido de dispositivo de la red convertidor, que sería el par de recepción de datos. Se conectan múltiples dispositivos en forma de un solo bus, como se puede mostrar en la imagen de la derecha. Ojo que se deben de interconectar en los terminales común los terminales correspondientes para cada dispositivo para garantizar el equilibrio de tensión entre ellos. Si no se instala el conductor común entre todos los dispositivos, estos deberán trabajar adecuadamente conectados a tierra, es decir, según las recomendaciones de cada fabricante de los dispositivos. Este requisito resulta en la utilización de un quinto cable, ¿no? Que aunque no participe este cable del proceso de comunicación, es esencial para garantizar la integridad eléctrica de los equipos de la red, ¿no? La necesidad de utilizar resistencias de terminación siempre va a depender de la longitud total del bus de comunicación y de la velocidad que se va a utilizar. Hablar de RS485 también nos lleva a hablar del protocolo Modbus, o Modbus, como quieran llamarlo. Una de las principales características que diferencia lo que es el RS485 de otras comunicaciones de serie es el formato de datos de intercambio, mientras que en los dispositivos de RS232 se conectan a través del protocolo de ASCII. La mayoría de los dispositivos RS485 en la actualidad utilizan Modbus. Este es un protocolo que fue cambiado el 9 de julio del 2020 por la organización Modbus, que reemplazó el concepto de maestro-esclavo por el concepto de cliente-servidor, es decir, para enviar solicitudes, ¿no? Para escribirles un poco, la comunicación del Modbus se caracteriza por la comunicación entre dispositivo o dispositivos clientes, que inician la comunicación y realizan
peticiones, como les decía, al dispositivo o a los dispositivos servidores que procesan las peticiones y devuelven la respuesta adecuada o el mensaje de error en caso se dé. Cuando utilizamos un cable para Modbus, este debe tener las características siguientes según lo que se describe, ¿no? Debe ser un cable de par trenzado, un par de comunicación que es utilizado para la señal RS485 con una impedancia de 120 ohmios y una sección mínima de 24 AWG, que sería un equivalente a 0.25 milímetros cuadrados, ¿no? Otro par para la alimentación de 24 voltios en corriente continua, y la sección de esto dependerá de la corriente que pasará de la longitud del cable de Modbus requerido, o con las restricciones mínimas de que sea un 22 AWG para una alimentación de 24 voltios. Otro requisito que se solicita para el Modbus es la trenza y pantalla, con un hilo de continuidad para conectar la pantalla al borde de tierra de los conectores. Y la tensión nominal, que siempre es requerida para 300 voltios. El cable siempre debe de cumplir estos requisitos de instalación para que los valores nominales de tensión para los valores nominales de tensión y su temperatura, ¿no? La verdad que hablar de Modbus es un tema bastante amplio, pero este webinar está dirigido más para la utilización de los cables en este tipo de protocolos, así que no voy a ahondar mucho en las comunicaciones o en las características del Modbus. Además que el requisito indispensable para los cables entre el RS485 y el Modbus son casi iguales, ¿no? Por no decir igual. A ver, entonces, acabamos de describir algunas características de cable a utilizar en el protocolo Modbus, y ahora vamos a ver por qué se requiere que el cable sea de par trenzado, ¿no? Por ejemplo, vamos a desglosar esto. En la imagen que pueden ver, se muestra una comunicación diferencial balanceada que inicia con un RC422 y bueno, que luego evoluciona al RC485, del cual estamos hablando. Consiste en dos cosas básicas, que son dos líneas que transmiten la medición con una diferencia de voltaje, en la figura de arriba. Estas líneas se tienen que trabajar con cables de par trenzado para poder eliminar estos ruidos. Si se tiene un campo magnético, como podemos ver en la figura inferior derecha, si tenemos un campo magnético de ruido, al estar trenzados cada par de cables, el voltaje es igual en ambas líneas. Como esto se mide, como solamente se mide la diferencia, este ruido se tiende a eliminar. Otra característica para los cables de comunicación RS485, se recomienda siempre que sea un cable apantallado y con una trenza una trenza de cobre estañado o una malla, como quieran llamarlo, para que ésta sea conectada a tierra, ¿no? Lo cual hace que la red sea más inmune a las interferencias electromagnéticas o las interferencias externas. Incluso si se instala un cable cerca a fuentes de ruido eléctrico como convertidores de frecuencia, máquinas de soldar, interruptores electromagnéticos, esta protección del cable ayudaría a eliminar estos ruidos, ¿no? Entonces, retomando lo que se mencionaba en los cables de Modbus, tenemos lo mismo que es el par trenzado. Se recomienda siempre un cable de entre 22 y 24 AWG, un cable que esté apantallado tanto con aluminio y con la trenza de cobre estañado. Y como se mencionó anteriormente, una impedancia característica de 100 a 120 ohmios. Ojo con esto porque esto va a ser algo que vamos a explayar más adelante. Entonces, ¿qué es lo recomendado para un cable de señales de RS485? Siempre para evitar
las caídas de tensión del voltaje, hay que adaptar la sección y la capacidad del cable al equipo a conectar, teniendo en cuenta la distancia que va a recorrer el cable. Siempre hay que analizar las pérdidas aceptadas del equipo o de las recomendaciones del fabricante para el buen funcionamiento. Siempre se recomienda utilizar cables apantallados para limitar las interferencias causadas por el entorno, cables de potencia cercanas al cable de señal que pueden causar interferencias o dañar la calidad de la señal transmitida, y si la pantalla no se conecta a la tierra puede ser peor, ¿no? Porque todas estas interferencias se pueden descargar en un solo punto del cable y dañar la calidad de la transmisión. Entonces, volvemos a lo indicado. Se recomienda siempre colocar resistencias terminadoras, dependiendo de las distancias que se van a utilizar, y un cable de 100 a 120 ohmios para RS485, ¿no? Entonces vamos a llegar a lo más común. Normalmente muchos instaladores suelen utilizar cable UTP o cable de red del tipo UTP para RS485. ¿Por qué? Porque sus características son muy similares. Cuando se habla de RS485 hemos visto que se requieren cables de par trenzado y todos los cables UTP son de par trenzado. Pero ojo, no podemos decir que un cable UTP no va a funcionar en una red de RS485. Eso sería erróneo. Pero sí que, como lo hemos visto con toda la información indicada anteriormente, el uso del RS485 en cables tiene ciertas características. Una de las más resaltantes es la impedancia característica. La impedancia característica de un cable UTP es de 100 ohmios y hay un más menos de tolerancia. Esto quiere decir que un cable UTP puede que no llegue a los 100 ohmios, ¿no? Se requieren mínimamente para trabajar en un RS485. El RS485, como ya hemos visto, te pide un cable que vaya de 100 a 120 ohmios. Y aunque el RS485 no lo exige, es lo más habitual, pero puede ser de 100 a 120 ohmios, es lo que menciono. Ojo, que si el cable está construido para los 100 ohmios, como es el caso del UTP, les mencionaba que la tolerancia, tiene una tolerancia de impedancia, y esta podría ser de entre 10 entre 15 o el 20%, ¿no? Entonces, vuelvo a indicar que un cable UTP no siempre te va a llegar a los 100 ohmios. Y esto, por consecuencia, va a bajar la capacidad del cable, ¿no? Para llegar a soportar una mejor calidad de transmisión. Otra característica parecida es el apantallamiento, ¿no? Hay muchos cables de UTP que también vienen apantallados, como el caso del FTP o el SFTP, ¿no? El apantallamiento de aluminio y la trenza de cobre estañado o tupida normalmente son características específicas de un cable RS485, ¿no? Un cable de red con doble pantalla, que sería el que menciona el SFTP, normalmente tiene un recubrimiento que suele ser bastante inferior a un RS485. Estamos hablando de un 25 o 40% de cobertura de la malla frente a un 60 o 80% de un cable RS485. Un cable de RS485 siempre está preparado para soportar además un amperaje mucho más elevado que un cable de red. Sin embargo, si el amperaje no está adaptado a la aplicación, ojo que la señal siempre va a caer o no tendrá una precisión requerida o simplemente la velocidad de transmisión va a bajar. El conductor de un cable de red por lo general tiene mucho menos sección que un cable de RS485, ¿no?
un 0,20 aproximadamente milímetros cuadrados versus un 0,22 o un 0,34 milímetros cuadrados en el caso del RS485. Ojo, por ejemplo, podríamos sacar también un cable de red tipo PoE que está preparado para alimentar elementos de muy bajo consumo, como puede ser un Wi-Fi u otros dispositivos de red, ¿no? Por ejemplo, si les puedo dar otro dato, el Modbus, por ejemplo, está diseñado para soportar 1 amperio, ¿no? Si se los puedo decir, ¿no? Que a nivel del amperaje es mucho, mucho más alto que los miliamperios que tiene una construcción de un cable UTP, ¿no? Las aplicaciones, bueno, las aplicaciones de los cables de control. Un cable de control está destinado para enviar una señal, por ejemplo, un contacto seco, ¿no? El cable de instrumentación normalmente es para activar relays o recibe información de una señal o recoge una medida, ¿no? Recoger una medida puede ser temperatura, velocidad, etcétera, ¿no? También se puede utilizar, ojo, un cable de control si fuese necesario, eh, pero al revés no. O sea, también se puede utilizar un cable de control para recoger esta información, ¿no? Pero no se puede utilizar un cable de control específicamente para una instrumentación, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos el cable tipo Dataxcom, que es el 2x0,34 y el 4x0,34, que tienen una baja capacidad. Al tener una capacidad menor, hay una mejor transmisión de la señal, ¿no? También tenemos el cable 2Y OZ1-K, que es un 2 por 1, por un par, que al tener un aislante especial, tiene menor capacidad que la poliofilina, que sería un libre halógeno, ¿no? Con una sección de 1 milímetro, por ejemplo. Un cable de RS485 envía y recibe señal, intercambia información entre los sistemas. Por ejemplo, en un control de acceso, por ejemplo, un lector de la tarjeta que tiene que autorizar según el perfil del usuario si se puede si se puede o no tener acceso, envía y recibe la señal, ¿no? Para este cable podríamos utilizar el cable de Ataxcom RS485 de 2x2 por 0,22 o 0,24 que lo tenemos ya en stock con DNT, ¿no? El cable de conexión de red normalmente se adapta al ancho de banda, al rendimiento deseado y al entorno. La velocidad de transmisión va a depender siempre de la frecuencia que acepta el cable. Si es más categoría, mayor frecuencia, ¿no? Y la pantalla depende de posibles interferencias del entorno. Por ejemplo, dentro de un armario o de un gabinete de comunicaciones, si es una conexión muy corta de 1 metro, por ejemplo, de distancia, un cable de 100 ohmios va a poder sustituir a un cable de RS485. Sin embargo, cuando las distancias son más largas, no se recomienda un uso de este tipo de cable, ¿no? Eso sería todo. No sé si hay algunas consultas. Tengo una consulta de Daniel Roldán. James, ¿puedes abrirle el micro a Daniel? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí,
Dentro de lo que has mostrado, bueno, que en realidad es bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, hay una mala praxis de utilizar el cable UTP para todo, ¿no? Incluso yo me encuentro instalaciones de ese tipo, ¿no? Y a veces los clientes creen que es lo normal, ¿no? Algunos clientes creen que es así porque tiene que ser así. Ujú. Eh, esta marca maneja, entiendo, línea de productos por cada tipo de situación, ¿no? Como lo mostraste en tu último slide. Control, instrumentación. Quería saber si ustedes también venden cable UTP, no lo sé, entiendo que quizás no, porque a mí me ha resultado bastante difícil, ¿no? Encontrar un fabricante que pueda darme esas alternativas, ¿no? En realidad hay que comprarle bueno, alguna de tus competencias, a Abel, Belden, Abel. ¿no? A veces nadie tiene Belden, ¿no? Ujú. O a veces hay clientes donde te piden que los cables sean certificados, ¿no? O sea, que tengan cuenta con su certificación, CE, UL de repente. Quería saber más o menos en este ámbito qué es lo que ofrece la marca, ¿no? Porque hemos visto un poco del tema teórico de dónde se utilizan los productos, pero quisiera saber si tienes algún brochure o nos puedas un poquito comentar este abanico de opciones, ¿no? Para, bueno, en mi caso, poder tener esa alternativa también, ¿no? Sí, Daniel, mira, bueno, para contestarte, como tú bien dices, es muy habitual que la mayoría utilice cables UTP. Sin embargo, cuando incluso puedes leer las recomendaciones de los fabricantes, de sus controladores, ya sea, por ejemplo, te voy a mencionar varios. Siemens, puedes leer lo que recomienda Honeywell, Johnson Control, etcétera, ¿no? Todos te van a dar indicaciones de cables de 100 a 120 ohms. Entonces, eso es básico para la utilización de un cable para señales de RS485, ¿no? Entonces, la idea de este webinar es tratar de evangelizar un poco a las buenas prácticas que se pueden tener con la instalación de una red de RS485, ¿no? Con tu otra consulta, nosotros somos un fabricante de cables especiales, es decir, trabajamos con cables ya sea para transmisión de datos como RC485, WIGAN, podemos fabricar cables de múltiples pares con diferentes resistencias, ya sea desde un cable resistente a hidrocarburos, un cable resistente a temperaturas, resistente al fuego también, y con los diferentes tipos de pantalla, ya sean en aluminio o trenzas, y también tenemos todos los tipos de armaduras, ¿no? Que se le pueden dar al cable como antirroedores o protecciones mecánicas. Además de esto, sí tenemos toda la línea de cable estructurado, desde una categoría 6 hasta una fibra MTP o MPO con todos los accesorios, ¿no? O sea, para darte un budget de todo lo que tenemos, ¿no? Ya te puedes comunicar con alguien de DNT, tal vez con James, que te puede dar más información de todas las soluciones que estamos trabajando. No sé si alguien más tiene una consulta. Ahí que James nos pueda compartir su correo, por favor. No, no, de DNT no he tenido contacto nunca con él. Ok. Igualmente te dejo mi correo por el chat, lo estoy escribiendo. Claro que sí, Ahí. como día. Buenos días con todos. Si me permites, Víctor, claro, mi correo lo voy a compartir en el chat. De antemano les comento, mi mail es jmanrique@dnt.com.pe. Perfecto. Listo. Igual, Daniel, tienes mi correo, cualquier cosa que necesites, estoy para ayudarte. Igual te invito a que puedas
visitar nuestra web, ya la tienes, y puedes ver todas las soluciones que tenemos en cables, ya sea para uso de comunicaciones o uso en industrias, ¿no? Disculpa, Víctor, el chat como está bloqueado, creo que no puedo ver lo que escribes, me parece. Ok, toma nota. V o V chica, Ok, punto Velasco con Z, ok, arroba condenerg, conde, conderg.com. ok, ahí le estoy pasando, bueno, al ingeniero Manrique, bueno, y a ti, Víctor, un correo, ya por ahí me ayudan con su brochure y cualquier información adicional que tengan. Perfecto. Estoy atento a cualquier cosa, lo que Gracias. necesite. No sé si alguien más tiene una consulta. Puede alzar la manito. Una consulta, Víctor, ahí, bueno, aprovechando si algún compañero más se anima a hacer una consulta. ¿Manejan stock al día de hoy? ¿Todo es fabricación? Bueno, entiendo que hay una coyuntura especial, muchos fabricantes están trabajando solo a pedido. ¿Cuál es la posición de Condener y a través de DNT? Sí, actualmente DNT tiene cables de control de acceso nuestros y tiene cables para RS485 también nuestros. Están en stock actualmente. Así que cualquier cosa te puedes comunicar directamente o simplemente me puedes escribir un mensaje y yo te derivaré sin ningún problema para el stock o puedas disponer del stock inmediatamente. Listo. Hay una Ok, pregunta de Jorge Salcedo. Le voy a dar pase a Jorge Salcedo. ¿Aló, me escuchan? Ahora sí, Jorge. Dime, ¿en qué te podemos ¿Cómo ayudar? estás? No, la consulta que te hacía por el chat era que si ustedes tienen o podrían dar una especie de curso sobre este tema que has conversado de los cables a todos los técnicos que tenemos nosotros. Venir a la oficina para explicarles qué vendemos, cómo hacemos para poder, de alguna manera, entender mejor y entender la capacidad o las bondades de los cables que ustedes venden. Sí, claro que sí, sin ningún problema, para eso estamos. Me comunico contigo y organizamos una reunión técnica para todo tu equipo, sin ningún problema. Ya, perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Ok, listo. Creo que resolvimos todo. Cualquier consulta, les di mi correo y están prestos a comunicarse conmigo si requieren algo. Igualmente, DNT se pueden comunicar con ellos o mediante ellos para cualquier consulta. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias a todos los participantes, todos los espectadores. Ha sido una charla muy didáctica y esperemos poder contar con la presencia de los espectadores para los próximos webinars que vamos a emitir por parte de NT. Víctor, una vez más, agradecer tu presencia y disponibilidad. Muchas gracias, James. Muchas gracias al equipo de DNT. Saludos. Buenos Hasta días. luego. Gracias.